capitán de banda. Está Tili Tili, capitán de banda, bailando.
Por aquí con los alférez de cuerpo de este año 2022. En un momento más estará dando inicio a la quema del castillo de fuegos artificiales, que por lo visto, por lo menos como está armado, promete este castillo, señores, y qué lindo que estamos acá a la luz de la luna también. Un saludo para todos los que están visualizándonos en este momento. Ojalá no me abandone la batería del celular porque está ya en las postrimerías, pero igual estaremos transmitiendo un rato más. Y ahora está tocando la banda Unión Juventud San Antonio. Tocando un poco la banda. Vamos acercarnos un poco a la capilla. La bici si se corta, estamos ingresando a la capilla. Al altar de la Virgen, ya ahora está ya con el niño. Anoche no tenía el niño por tradición, recién al niño se le incorpora el día de hoy para la víspera. La particularidad de esta Virgen es que lleva un sombrero de macora, en este caso tiene un sombrerito de palma muy bonito, por cierto. Más a la Virgen. Bueno, esta es la Virgen de Chumbe, en Ancaipagua, patrona de los barrios periféricos de Pausa, en este caso de Ayaranca, Huampo y Tococha, pero ya los vecinos también lo hemos adoptado como patrona de Pausa. Fue el patrón Santiago Apóstol, que es el patrón central del pueblo de ellas, la advocación de la Virgen María, que es patrona de Pausa. De la capilla en Caipagua, crucificado, una imagen también muy antigua.
otros que no están bailando pero participan de esta noche de víspera, pues, elevando sus oraciones, seguramente haciendo sus peticiones, ya sea por su familia y por todo lo mejor que nos pueda pasar. Vamos a ver a la explanada, donde está la fiesta ya previa, la quema de castillos a cargo del alférez de cuerpo de este año 2022. Muchísima gente participando de esta víspera. Tenemos el área de candelabros. No sé. De sus peticiones o agradecimientos a la Virgen, se prenden velas en este sector. Antiguamente se ponía al fondo, pero por recomendación de los restauradores ya habilitar este lugar, ¿no? Con candelabros para no acercar a la imagen, evitar cualquier accidente que podría ocurrir con las velas prendidas. Pues la fiesta de esta víspera. Se está tocando la banda San Antonio. Son tres amigos que están ese cargo de capitán de banda, Saúl Calderón, el amigo Máximo Guamaní, y al fondo que está Miguelito Mesa, más conocido como Tilichili. Nos abandonaron. Pues. Estamos en el sector.
Urano. Saludos a la gente Urano. Andrés Baba. Qué cosas son de todos los premios de estudio, como testigo. Bueno, Urano, gracias. Vamos a ver dos toritos locos. Mucha gente esta gente participando de esta víspera. Mañana seguramente esto va a quedar desplonante a las chicas en el día central. Pareja, tu ¡Esa banda! Esta como si pagara. estoy moviendo, mijito. Negra, saluda. Saludos para toda la gente brava. Acá hay un loquito bailando. ¡Ah, loco, saluda! Aquí saluda. A todos. Estamos en vivo. Así disfruta la gente de esta víspera. Cuando ya se va a iniciar la quema del castillo, vamos a acercarnos al pirotécnico para el primer chispazo. Una pieza, vamos a alejarnos un poco por precaución.
luna, esta esplendorosa luna en pausa. Ahí la luna para ustedes, señores, creciente. Hay dos toros. Concluye la quema de castillos y los toros locos. Realmente felicitar a los alférez de cuerpo de este año 2022 que han presentado este excelente castillo de fuegos artificiales. Realmente muy hermoso. Lo han podido apreciar. Ya nosotros estamos casi que terminando esta transmisión porque nos abandona la batería del celular. Abandonamos la bombada, ojalá nos alcance la batería. Del público. Bueno, disculpen algunas imperfecciones en la transmisión porque solamente estamos transmitiendo con un celular sin ningún equipo profesional. Para poder hacer llegar la costumbre de están visualizando, siguen las bombardas. Lamentablemente no podemos utilizar mucho el celular por el tema de realmente una noche muy hermosa, una noche víspera de la Virgen Santísima María de Chumbe, acá de Ancaipagua, del barrio de Naranja. Es hermoso ver a tanta gente participando en esta actividad. La banda San Antonio, que es una banda paulina, a todo dar. Exactamente en el barrio de Naranja, en Ancaipagua, la festividad de la Virgen de Chumbe, la marcha Chumbe, como lo llamamos, acá en pausa. A todo el público que está presente esta noche en la explanada de la capilla de Ancaipagua.
mujeres, niños, mucha participación, por ejemplo, realmente emocionante ver esto. Bueno, personalmente veo participación de esta magnitud después de muchísimos años. El año pasado estuve, pero no hubo tanta asistencia como ahora. Ojalá pues el próximo año también, que nos están visualizando, pueden darse un tiempo para participar de esto. Pero realmente es muy bonito, muy bonito. Y menos mal que estas 2 últimas noches por lo menos no se está sintiendo tanto frío como en el mes de julio, agosto aquí en Pausa. ¿Verdad? Pues la gente no está tan abrigada porque no se siente tanto frío. Gracias a ellos, presente a la banda Orquesta Unión Preciosa La Doctora Brana, banda pausina, por cierto. Este es el grupo de la gente que no se cansa de bailar. ¡Va, Mela! ¡Eso, carajo! ¿Quieres trago, Mela? ¿No te trago? Ponchada a cargo de los Pérez de Cuerpo, porque todavía no está muy seguro, pero todavía queda lo que tiene. El ponche de maní, tradicional ponche de maní jonjolí con su pastelito de queso. Esos son los quesillos luego de esta quema de castillos. Ahí tenemos a los alperes que están ubicados un poquito al fondo de la explanada, al fondo de la Virgen. Todavía al fondo, dentro de la capilla, orando, pidiendo, pues, agradeciendo también en algunos casos la intervención de la Virgen María de Chupe. ¿Dónde? Allá. Ya hablé con el mayordomo ya. Ya hablé ya. En la comida tradicional ya algunas personas empiezan a retirarse. Un poco tarde, sobre todo los que tienen criaturas pequeñas. Ya luego de la quema de Castillo. Seguramente ya mañana esta explanada quedará chica con la participación de toda la población, porque ha de asistir a la misa, que está programada a las 11 de la mañana, y luego la procesión en la tarde. Como se puede ver al fondo, se han armado muchos toldos de comida típica, diferentes tipos de banderas. Mucho público, por cierto, esta noche. Bueno, ya
celular está avisando que la batería está en muere, señores. Bueno, hasta aquí nuestra transmisión de esta noche. Veremos mañana también en un momento hacer llegar algunas imágenes del día central. Gracias por su atención, gracias por su visualización de esta transmisión. Buenas noches con todos, señores. Espero que les haya gustado. Bueno, vamos a transmitir un poquito de la huailía, tradicional huailía Casiri, que es pues parte inherente a estas fiestas de la Virgen de Chumbe, acá con los alferes. Ya se inicia el traslado hacia la casa del alférez para la ponchada. Nosotros lamentablemente por haber estado en la tarde pues en la cuadrilla de San Raja no pudimos cargar a tiempo el celular, pero bueno, igual hemos procurado hacerle llegar algunas imágenes esta noche víspera, muy bonita por cierto. Agradecer a los alférez, a todos los cargontes, a la comisión de fiestas. Acá podrán ellos trabajando permanentemente porque las cosas vayan bien en estas festividades a nuestra Santísima Virgen de Chumbe. Bueno, aquí gracias a él, los alférez, hemos podido disfrutar de esta noche maravillosa de fuegos artificiales. Y acá pues con las voces maravillosas de estos señores, una señora de Casiri y la otra Pausina. Y en el violín uno de los Salachaki Junior, Albino Guamán. Urbano. Para un macho improvisado, el gran Urbano. Bueno, esta es parte de la fiesta. Bueno, señores, aquí ya se trasladan los alférez a su domicilio para ofrecer la tradicional ponchada y obviamente los feligreses que acompañan al domicilio para disfrutar pues de la recepción de los alférez. Están ellos ubicados en la parte alta del barrio de Iraranca, antes de San Antonio. Nosotros llegamos hasta aquí, se nos agotó la batería, señores. Muy buenas noches. Gracias a todos por visualizarnos.